Primeramente para poder entender y no malinterpretar el contexto histórico de los salmos, debemos entender que los salmos fueron escritos por y para el pueblo de Israel, no para nosotros. Ellos vivían en una teocracia. Por eso no podemos hacer aplicaciones directamente a la iglesia. Lo primero que tenemos que entender es eso, antes de poder meditar en el libro de los Salmos. Si tú en su casa quieres meditar, tiene que primeramente pensar esto, saber que no es para la iglesia directamente, sí podemos sacar aplicaciones. Más, les voy a compartir algunas aplicaciones con las cuales Dios habló a mi vida. Y este salmo es un salmo de lamento, también es conocido como imprecatorio, es el salmo número 5. Primeramente vamos a hablar de qué es imprecatorios, por qué tienen ese nombre. Bueno, la palabra es imprecar y significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Vemos varios salmos que hablan de esto, ¿no? Y bueno, son llamados, como dije, salmos imprecatorios. En ocasiones los salmistas, al encontrarse totalmente indefensos ante los avances despiadados de sus enemigos, la maldad, la injusticia, violencia y opresión, no solamente clamaban al Señor, a quien reconocían como su Dios, su libertador y donde tenían su esperanza, sino también le suplicaban a Dios, ¿no?, que los hiciera caer en los peores males para sus enemigos. Le deseaban lo peor. Sus oraciones eran dirigidas a Dios, ¿no? Son oraciones que son dirigidas a Dios acerca de los adversarios y están llenas de súplicas por la defensa del buen nombre del Señor y no tanto por el alivio personal. O sea, estos salmos no eran solamente porque se sentían amenazados y en forma de venganza el salmista oraba para que los destruya. No, era un poco en defensa del Señor. No podía permitir, ¿no? O sea, era tanto el celo por Dios que estas personas, o sea, insultaran, maltrataran el nombre de Dios y no tengan castigo. La comprensión adecuada de estos salmos, ¿no?, debemos tomar en consideración el entorno teológico, como dijimos, de esa época. ¿Y cuál era? No se había desarrollado todavía, ¿no?, los conceptos de vida eterna y perdón, como hoy conocemos con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas del Señor, como la Iglesia lo conoce. Ellos conocían muy poco de esto, ¿no? No entendían en una forma clara, ¿no? Durante los tiempos antiguos ellos no podían comprender lo que nosotros ahora sí comprendemos. Entonces, por esa razón no podemos proferir nosotros como hijos de Dios salmos imprecatorios contra nuestros enemigos. Lo que sí podemos hacer es, sin embargo, ¿no?, depositar nuestra confianza en Dios, que Él haga justicia. Debemos tener la plena seguridad de que Dios va a castigar a aquellos que merecen su castigo y también debemos de ocuparnos y preocuparnos por todo lo que hagamos es glorificar a Dios. Hablando esto es así, les voy a invitar a que se pongan de pie. Voy a leer unos cortos versículos del Salmo 5. Y dice así, capítulo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Padre amado Señor, gracias te doy por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra.
Sabemos, Señor, que tú has escogido este método, Señor, para poder salvar a tu pueblo, compartir tu palabra, tu evangelio, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego que uses mi vida, que no permitas, Señor, que pensamientos humanos, Señor, pensamientos que estén en contra de tu palabra, Señor, salgan de mi boca. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus asientos. David nos presenta, ¿no?, esta súplica de una persona acusada injustamente y acude humildemente al Señor para presentar su caso e implora justicia. Sus acusadores son personas insensatas, mentirosas, malvadas, sanguinarias, engañadoras, como cualquier gente del mundo. El salmista invoca la intervención de Dios y clama por el castigo y la caída de sus enemigos. Pero el Salmo finaliza, ¿no?, con una declaración de confianza por la capacidad de salvación divina y por su compromiso con la defensa de la persona justa. El Salmo lo dividí en 5 puntos. No son los puntos del calvinismo, son 5 puntos. Que el primer punto, el Señor escucha mis palabras, mi oración, versículo 1 al 3, versículos 4 al 6, el futuro de los insensatos, versículos 7 y 8, el Señor me guía en su justicia, versículos 9 y 10, el castigo de los mentirosos, o el castigo del impío, ¿no? Podría ser tranquilamente, es lo mismo. Y el 11 y el 12, los últimos capítulos, la alegría de los que confían en Dios. El primer punto dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta oración empieza con escucha, ¿no? Viene de la palabra oído y aparece junto a otras peticiones paralelas de que Dios preste cuidadosamente atención a las súplicas, ¿no?, y a sus padecimientos. Los vemos, dice: Señor, escucha mi gemir y atiende mi clamor. Esas expresiones son características, ¿no?, en los salmos de lamentaciones. La mayoría, usted ve un salmo de lamentación y escucha estas súplicas que hacen al Señor. Ponen de manifiesto la magnitud de la aflicción por la que estaba pasando el salmista. Se presenta ante Dios con un clamor profundo, con una plegaria intensa. Desde de sus entrañas estaba sufriendo y clama al Señor así. La confianza del salmista estaba en Dios. ¿Por qué? Porque él le podía escuchar. Pues le reconoce como su Rey y su Dios. La oración es íntima. Reconoce la autoridad divina sobre los monarcas humanos. Dios, siendo Rey, lo llama al Señor su Rey. El salmista llega con su petición al más alto tribunal que hay, los tribunales del cielo, el trono de Dios. Busca a Dios, al juez excelente, justo, donde sabe que va a conseguir la justicia, donde sabe que no va a haber ningún juez corruptible que pueda, ¿no?, alterar sus planes. Lo que él confía en Dios,
sabe que Dios en algún momento va a hacer justicia. Las expresiones mi rey, mi Dios, relevan el sentimiento profundo del adorador. El Señor es el monarca distante, no es el monarca distante despreocupado de su pueblo. Es un Dios que se ocupa de su pueblo, que escucha a su pueblo. Y David sabía esto. Por eso, en sus aflicciones, no buscaba una venganza personal, no se ocupaba de vengarse de sus enemigos, sino buscaba a Dios, a su Señor, al Dios justo. Sabía que Él en algún momento lo iba a juzgar, iba a condenar a aquellos por los cuales su hijo estaba padeciendo. ¿Sabes? David sabía que Dios era su rey. Para ponerlo en contexto, un rey tenía autoridad sobre todo súbdito. Nada de lo que tenía el súbdito le pertenecía. Ni su casa, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus cosechas, nada. El rey, si quería, iba, te quería matar, te mataba, si te quería quitar todas las cosas, te lo quitaba. Él era el rey, él tenía posesión de todo. Y él conocía esto, y así todo él se declara súbdito de Dios. Reconoce que nada de lo que tiene, ni su reinado, le pertenece. Y eso nos da la primera enseñanza. Dios está siendo el rey de tu vida. Realmente Dios está siendo el rey. Tú eres un súbdito de Dios. Sabes que nada de lo que tiene no te pertenece. Todo es de Dios. Y actúas de acuerdo a eso. Cuida las cosas porque no son tuyas. Me presentaré delante de ti y esperaré, dice. De mañana. Se repite 2 veces. Y eso se repite para poner mayor énfasis a lo que quiere decir. Esta frase hace hincapié en el primer pensamiento que tenía David. Y su primer pensamiento era, apenas abría los ojos, era ir y orar. Y es bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú no oras a primera hora, después es más complicado, porque los afanes de la vida, las preocupaciones, hacen que tu mente no esté concentrada, no esté enteramente puesta en Dios. Porque tú quieres orar a un Dios que es el único merecedor de toda gloria, y lo único que haces es pensar en lo que vas a comer, pensar en lo que vas a hacer en tu trabajo. Las cosas, las vanaglorias de la vida, vienen cosas a tu mente que no tienen por qué estar ahí, más siendo si vas a adorar a Dios. Por eso es bueno que apenas nos levantemos, es una buena costumbre de poder orar al Señor antes que los afanes de esta vida nos preocupen, usen el tiempo de nuestra mente. El segundo punto, versículos del 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Estos versículos hacen hincapié en la santidad de Dios, su reacción contra la arrogancia, la iniquidad, el engaño. El salmista quiere defender el honor de Dios. Puesto que Dios es justo y santo, los que hablan mentira
y no obedecen a Dios, no tienen acceso a Él. ¿Sabes? Tú y yo éramos así antes de conocer al Señor. No teníamos acceso a Dios. No éramos merecedores de su gracia. Muchos de los lenguajes de los salmos tienen el propósito de despertar la reacción del lector. ¿Y contra qué tienen que despertar la reacción del lector? Contra la maldad. A menudo los creyentes no reaccionamos frente a injusticias de la sociedad. Y lo vemos, lamentablemente, tengo que decir, muchas personas, muchos hijos de Dios o que se dicen ser hijos de Dios, escuchaba que estaban a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, el feminismo, cosas que Dios aborrece y estaban a favor. Y decimos, ¿cómo puede ser, si realmente eres un hijo de Dios, cómo puedes estar a favor de algo que Dios aborrece? ¿Cómo como hijos de Dios podemos amar lo que Dios odia? Deberíamos replantearnos un montón de cosas. Primeramente, si somos cristianos. Lo primero que tenemos que hacer. Si tú amas lo que Dios aborrece, entonces te tengo que decir que replantees tu vida porque no eres un hijo de Dios. Estás viviendo en una mentira. Te crees que eres un hijo de Dios, pero realmente tu futuro está en la condenación. El salmista describe a sus adversarios, ¿no?, como insensatos, arrogantes, que se complacen en la maldad y en la injusticia. El Dios, nuestro Dios, el Dios del salmista, no acepta la maldad como un comportamiento adecuado, ni permite a los inicuos estar delante de su presencia. El Señor destruye a los mentirosos y abomina a la gente sanguinaria y engañadora. Si tú eres un mentiroso, engañador, y eres malo, todos somos malos por naturaleza, hasta que Dios cambia nuestra naturaleza. ¿Sabes? Dios no comparte con aquellos los cuales no son hijos de Dios. Dios no comparte con los malos. Dios aborrece a los mentirosos, desprecia a los malvados, a los sanguinarios. David asegura que las personas injustas que hacen maldad no habitarán junto a él, no estarán delante de sus ojos, dando a entender que así hagan oraciones y sacrificios no agradarán a Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. Otra aplicación para nuestras vidas. Que tú o yo estemos aquí en esta iglesia, escuchando su palabra, predicando su palabra. Si tú vienes todos los jueves, todos los domingos, vienes al seminario, vienes cada vez que convoca a la iglesia para venir a trabajar, pero realmente no hay arrepentimiento en tu vida, te digo que de nada te sirve. Nada de lo que hagas tiene valor para Dios. Y no habitarás con Él. Por más que te esfuerces, por más que busques agradarle a Dios, no habitarás con Él. Y eso nos hace pensar y reflexionar diciendo,
¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco hacer con lo que hago? Cuando vengo a la iglesia, cuando vengo a ayudar, cuando estoy predicando, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago para glorificar a Dios? ¿O simplemente lo hago para que las personas vean lo que estoy haciendo? Para sacarle la gloria a Dios y tomarla para mí. Dios rechaza todo lo relacionado con el pecado. Todo lo que tiene relación con el pecado, Dios lo rechaza, lo aborrece. Inclusive las personas. Hasta que se incorporan, hasta que Dios, en su infinita misericordia, te da el don de arrepentimiento y vienes humillado, reconociendo tu situación delante de Él, reconociendo que no hay nada bueno delante de Él, no hay nada bueno que tengas que te haga merecer algo de Dios. Recién ahí puedes entrar a la casa de Dios. Recién ahí puedes tener comunión con Dios. ¿Sabes? Si no pasa eso en tu vida, tú estás alejado de Dios y eres un enemigo de Dios. David acá muestra el destino de los insensatos, de los impíos, de aquellos que aborrecen a Dios. Describe a sus adversarios como hombres arrogantes, que se complacen en la maldad y la injusticia, y a la vez reconoce que Dios es un Dios justo y santo y no tolera la maldad, no permite la mentira, ni acepta la injusticia. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sabes? Esto nos tiene que hacer reconsiderar nuestras vidas. Un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios en el gran trono blanco va a juzgar. Y tengo una noticia que darte. ¿Sabes? A todos que no lo reconocieron a Dios como su único Señor y Salvador, van a ser encontrados culpables. No hay nada bueno en ellos que lo haga merecedores de otra condena. Dios es justo, Dios es santo y por lo tanto va a pagar, le va a dar a cada uno lo que corresponde. Y lo que le corresponde es el lago de fuego. Punto número 3, versículos 7 y 8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Oponiéndose a esas actitudes adversas del enemigo que buscaba, David humildemente apela a la misericordia de Dios para su vida. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. David reconocía que no había nada bueno en él, como no lo hay nada bueno en mí y en ti. David sabía esto y por eso lo reconocía y decía que por la abundancia de su misericordia entrará en su casa. Él determina adorar a Dios en el templo, reconoce la importancia de la casa de Dios y se acerca con reverencia a adorarle.
confía que Dios lo escucha. Y reverentemente en esa actitud de adoración le hace otra petición. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, empareja delante de mí tu senda. Es interesante lo que dice David. Dice que nos hace notar que en tiempos de adversidad y estando rodeados de enemigos, amenazas, por calumnias e injurias, se estaba siendo atosigado David, le pide a Dios que Él sea quien enderece su camino y le haga justicia. No le pide venganza, no le pide hacer cortos no le pide sacarlo de ese problema. Él dice, guíame, sé tú mi guía, límpiame el camino. No le dice que lo saque del camino. Y eso es importante. Es otra aplicación para nuestras vidas. Cuando estemos pasando por aflicciones y tú crees que no eres merecedor de eso, piensa primeramente en Cristo, en lo que sufrió y padeció en la cruz. Y después de que pienses lo que pasó Cristo, pregúntate si tú eres merecedor o no por lo que estás pasando. Obviamente lo que estemos pasando nosotros no es nada comparado a lo que padeció Cristo, siendo justo, perfecto, sin pecado. Se humilló, se hizo hombre, fue azotado, vituperado, insultado y no dijo nada. David le pide que guíe su camino. Es una forma figurada de pedirle a Dios que lo ayude y le permita enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y autoridad. No le pide al Señor que lo saque de su camino, ni que le evite las adversidades. Lo que está haciendo es decirle que prepare el sendero y que le ayude a transitar por el sendero con valor y firmeza. Si tú estás pasando por aflicciones, no le pidas a Dios que te las saque. Pídele a Dios que te dé la fuerza y la firmeza para poder continuar, para poder pasar por esos problemas. El punto número 4, el castigo de los impíos. Acá donde aparece la imprecación de David, dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esta sección describe de forma gráfica a los enemigos de David. La boca de ellos comunica mentira, falsedades, y su interior, es decir, lo que hay en sus corazones, lo más profundo, está lleno de maldad. Sus adversarios son hipócritas, malos, mentirosos. Para el salmista, el problema real de quienes le acusan es el sepulcro o la muerte que tienen en su interior. No puede emanar nada vivo de sus bocas. Está todo muerto. Esa imagen de la muerte es el fundamento de las acciones de los enemigos. Es la base de las palabras que emiten. La comunicación y las acciones mismas de sus adversarios y perseguidores están influenciadas por el ambiente del sepulcro que evoca descomposición y destrucción. No puede salir nada vivo de un muerto. Ante estas actitudes, el salmista le reclama el juicio divino. David no le pide algo que no sabía.
David pide algo que Dios prometió y que va a cumplir. El castigo para aquellos que deshonran su nombre. Dice, castígalo, Señor, por sus intrigas, por sus transgresiones, por sus rebeliones. Hazlo pagar por lo que me han hecho. Pareciera decir el salmista en su oración, ¿no? En su clamor a Dios les decía que caigan y que sean echados fuera de la presencia divina. Su oración es una plegaria de venganza firme y decidida. Es una oración que responde a sus sentimientos más profundos de dolor y persecución. Es un clamor que se origina en sus experiencias adversas de injuriado y calumniado. David estaba siendo tosigado, atormentado por estos enemigos. Cuando ya no daba más, hace esta plegaria, recordando lo que Dios había dicho. El deseo del salmista no es simplemente vengarse, sino defender a Dios. No puede ser que toda esa maldad y violencia agredan a Dios. Dios no puede pactar con ella, ni tampoco nosotros. Nosotros como hijos de Dios no podemos convivir con la violencia. No podemos aceptar la violencia. Hay un grito de David que demanda justicia. Y no cualquier justicia, sino la justicia divina. Que se deje ver la justicia divina y a los violentos los haga desaparecer de la faz de la tierra. Y esto también nos muestra, ¿no?, que muchas veces el odio nos puede jugar una mala pasada como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos odiar. Si alguien te hizo mal, debes perdonar, no puedes tener falta de perdón, porque eso produce que tu corazón se entristezca, produce que peques cada vez más y se haga una bola que después no puedas parar. ¿Sabes? Por eso Dios, cuando nos manda a perdonar, no nos dice que de acuerdo a lo que sintamos, es una orden. Debemos perdonar, porque nuestro corazón es engañoso. Y si seguimos nuestro corazón, nunca vamos a querer perdonar. ¿Por qué? Porque fuimos heridos en nuestro orgullo, fuimos ofendidos en nuestro orgullo, y nuestro orgullo no quiere humillarse. Por eso no es una cuestión de sentimientos, el perdonar. El perdonar es una obligación que tiene que hacer cada hijo de Dios. Perdonar es un mandato de Dios y por ende perdonar no es decir, bueno, te perdono. Perdonar es olvidarse de todo lo que nos hicieron, de todos los que nos humillaron. Y si me dices por qué debemos perdonar, bueno, piensa en Dios. Piensa en el Señor, que nos perdonó. Y fuimos peores que cualquier hermano nos haya ofendido. Hemos ofendido peor a Dios que cualquier otro hermano o cualquier persona de por ahí. Poniéndote en la balanza ese perdón, no hay excusas, no tenemos excusas para no perdonar. Si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Y el último punto, versículos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían,
Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. La palabra final del Salmo es de contentamiento y optimismo. Se alegran las personas que confían en el Señor, pues Dios mismo les defiende, les apoya, los bendice. El Señor es como un escudo protector alrededor de las personas justas. Y le manifiesta su favor y amor. Esas acciones divinas producen en el salmista seguridad, esperanza, regocijo. El motivo de gozo no es en este caso el juicio o la destrucción de sus adversarios, sino la protección divina. Como hijos de Dios, debemos gozarnos de todo lo que nos acontece. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, Dios nos cuida. Nada de lo que nos pase está fuera del alcance de Dios. Y eso nos tiene que traer gozo a nuestras vidas. No podemos andar por el mundo diciendo que somos hijos de Dios y en la primera aflicción ponernos a llorar, tirarnos a un costado, decir: Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? No. Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos dio su amor al enviar a su Hijo y a rescatarnos de una muerte segura y darnos vida eterna. ¿Qué más podemos pedirle a un Dios grande, misericordioso y soberano? ¿Qué más podemos pedirnos? Dio su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Con qué cara podemos pararnos delante de Él y pedirle algo más? Si ya estamos completos en Él. Las cosas materiales un día no van a estar más. Nada de lo que existe en este mundo un día va a dejar de ser. Solamente las cosas espirituales van a seguir. Y eso es lo que debemos anhelar como hijos de Dios. La frase final del Salmo, lo rodearás de tu favor, es sinónimo de bendición y presenta una de las características fundamentales de la oración. Aún ante las adversidades más amargas, la gente de fe recibe la bendición divina, pues Dios mismo le rodea de su amor. ¿Qué más bendición podemos pedir? Que en momentos de aflicciones Dios esté ahí con nosotros, dándonos de su amor. ¿Qué más podemos exigirle a Dios? El secreto de la oración, según este salmo, se relaciona con el sentido de justicia y seguridad que manifiesta. La maldad no tiene la última palabra en la vida. La injusticia no es el destino final de los justos. La destrucción no contribuye al propósito de Dios para la humanidad. Al final de todo, Dios sigue siendo Dios, pues tiene el control de la historia, de las personas. El favor divino es mayor que la actitud rebelde de los enemigos, pues el amor de Dios es superior a todos. Nada de lo que te puedan hacer es más grande que el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. De acuerdo a este salmo me enseño cómo debería ser nuestra oración. En la primera parte, ¿a quién debemos orar? Dice: escucha, oh Jehová. Él quien será, es y fue. David reconoce que se está dirigiendo a un Dios supremo, eterno, creador, salvador, que vive entre querubines, pero que a pesar de estar sentado en el trono,
puede y quiere escucharnos. ¿Escuchó? Dios soberano está sentado en el trono, quiere y puede escucharnos. ¡Qué gran bendición! ¿Cómo orar? Rey mío, Dios mío. David reconoce el reinado de Dios en su vida. Sus palabras revelan que era un adorador. Voluntariamente él se había hecho su súbdito y puesto bajo su protección. Dios es el rey de tu vida. Dios está sentado en el trono de tu corazón. Realmente puedes orar como David y decirle, Rey mío. Podemos hacer eso, presentarnos delante del Señor y decirle que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos, que vamos a obedecerle, que vamos a hacer todo lo que hagamos para agradarle solamente a Él. ¿Podemos decir eso? ¿Cuándo orar? Como decía, por la mañana. Es un buen momento de orar por la mañana. ¿Por qué? Y porque es el momento en que cuando te despiertas no estás pensando en lo que vas a hacer. O sea, puedes dedicarle el tiempo completamente al Señor antes de que las preocupaciones de este mundo vengan a tu mente. Las Escrituras nos enseñan que debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar. Es bueno reconocerlo, no estoy diciendo que no hay que hacer eso, pero sí es bueno poder arrancar nuestras vidas en oración, dependiendo y confiando en el Dios soberano, que Él escucha nuestras oraciones, que es bueno poder empezar así. ¿Y con qué actitud orar? Presentarse delante de Dios y esperar. Orar con fe y esperanza, con gratitud, con paciencia, esperando serenamente esa respuesta que anhelamos. Cuando oramos debemos saber que Dios nos escucha, nos va a responder. Y si pedimos bien, como Él nos manda a pedir, seguramente tendremos lo que le pedimos. Y si no lo tenemos es porque estamos pidiendo mal. Esto me hace reflexionar, ¿no? Ya para terminar, ¿no? David, como hace este contraste entre los hijos de Dios y aquellos que aborrecen a Dios. Y eso me hizo pensar en este tiempo, como hijos de Dios, qué mayor gozo que tener la seguridad de que Él escucha a sus hijos, defiende a sus hijos y a aquellos a los cuales te están persiguiendo. Sí, como David, Él un día los va a juzgar con un juicio justo. Qué hermoso es saber esto, como hijos de Dios, saber que el amor de Dios está sobre cada uno de ellos. Y también queremos hablar de la otra parte, de aquellos que no conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios y te has dado cuenta que tu vida ha sido una mentira y que lo único que mereces es el castigo eterno, no quiero que te vayas pensando solamente en eso. Es bueno que medites en eso, pero no quiero que te vayas con solamente una parte. ¿Sabes? Cristo hace más de 2000 años murió por ti y por mí, por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Cristo, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre, murió en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y si tú vienes con un corazón de arrepentimiento y fe y vienes a Jesús, Él te puede perdonar. Él puede sacarte de ese pozo que estás y traerte a sus brazos. ¿Sabes? No pienses porque eres joven o porque tienes trabajo, salud, lo puedas hacer más tarde. Hoy es el momento, este es el momento de venir a Cristo. No sabemos lo que va a pasar cuando salgamos de estas puertas. Cada uno tenemos nuestros días contados. Dios sabe cuándo va a ser el día que partamos cada uno. Por eso que aún hay tiempo. Yo te ruego, si no conoces a Cristo, ven a Él, ven a Cristo, que es el único que puede salvarte. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, yo te ruego por aquellos que aún no te conocen. Te ruego, Señor, también por mi vida, que nos ayudes